Definitivamente es mucho más cómodo dormir solo con tu pareja, o en todo caso tener toda la cama para ti solito o para ti solita. Si eres madre, sabes muy bien que tener la cama para ti sola y dormir bien es el paraíso. No obstante, cuando te conviertes en madre o en padre, esto cambia por completo. Empiezas a dormir con tu bebé porque él necesita de tu cuidado y por lo general, esto va de la mano con malas noches, descanso insuficiente, agotamiento, lo cual en la mayoría de ocasiones conlleva a que el padre o la madre busquen la manera de enseñar al bebé a dormir solo. Dentro de las diversas estrategias que existen para lograr ese cometido, las más difundidas son los métodos de adiestramiento. ¿Qué son los métodos de adiestramiento? Se trata de dejar llorar solos a los niños para que aprendan a no quejarse en una determinada situación. En este caso, en su cuarto hasta que logre dormir solo, es decir, hasta que esté adiestrado. Para un niño pequeño y para muchos adultos, el que le abandonen es un estímulo muy estresante, sin hablar del miedo, la soledad, la oscuridad, etc. No creas que para tu niño es algo sin importancia. No le estamos simplemente ignorando, no. Mediante nuestro abandono y el miedo le estamos castigando. Y debes saber que no hay ningún método de adiestramiento que funcione mejor que otro, aunque sus actores lo pregonen así. Las diferencias aparecen en función de la edad. Cuanto más pequeños, mayor shock emocional, por lo que resulta más eficaces entre comillas. Buen día con todos, soy Jimena Dávila, miembro de la familia de Instituto para Padres. Debido a que nuestro director sigue en recuperación, nuevamente le estoy prestando mi voz. No obstante, les hago llegar sus saludos y su agradecimiento por su sintonía. ¿Cómo funcionan los métodos de adiestramiento para dormir? Paso 1. Crear una patología donde no la hay y sembrar el pánico. A los padres se les dan expectativas poco realistas en cuanto a horarios de sueño de su hijo. Estas falsas expectativas los lleva a creer que su hijo tiene un gran problema y que si no se soluciona, desarrollará en el futuro alguna patología más grave. Esto es falso. El sueño es evolutivo y todo niño sano dormirá perfectamente algún día. Claro está, si es que no se altera esa evolución natural. Pero la alarma ya está creada y apoyada por frases que no se sostienen con ningún estudio científico como: si no duermen solos de pequeños, gran parte de su infancia no te dejarán dormir porque querrán dormir contigo. Paso 2. Despersonalizar a los niños. Se supone que el primer paso está dado y nos ha convencido de que nuestro hijo tiene una grave patología a la hora de dormir. Ahora, deben convencernos además de que nuestro hijo no tiene los mismos derechos de un adulto. Lamentablemente, casi en todo el mundo, otro obstáculo para el bienestar psicológico del niño es la idea de que nuestros hijos son nuestra propiedad y que, por lo tanto, tenemos el derecho de tratarlos como nos plazca. No hay quien les proteja de ser torturados, ya sea por gritos, insultos, castigo físico, o en este caso por dejarlos llorar solos sin tener en cuenta su sufrimiento, entre otros maltratos psicológicos. Paso número 3. Malinterpretar las señales del niño. Los padres suelen malinterpretar el llanto del niño en vez de creer que sufren por su ausencia. Algunos padres creen o prefieren creer que les están manipulando. En eso consiste este tercer paso. Estos métodos se basan en hacer creer a los padres que su hijo tiene toda la culpa de lo que pasa, y no solo la culpa, sino que además lo hacen con la intención de molestar. Esto lleva a los padres a negar las necesidades de su bebé y decir o creer, por ejemplo, que su hijo no está cansado, hambriento o con dolor, sino que es engreído o que está manipulando, es decir, empieza a dar su propia lectura de lo que su bebé vivencia y poco a poco se insensibilizan ante sus necesidades. Paso número 4. Provocar el shock emocional. El niño se queda solo, asustado. Por primera vez en mucho tiempo, tiene miedo ante la idea de que sus padres no están y ante cómo afrontará esa nueva experiencia. La alarma se activa, pues siempre que el niño tiene miedo, los sistemas de alarma se activan y aunque nosotros pensemos que es por tonterías, ellos no lo saben.
A partir de ese momento se ponen en marcha los sistemas más antiguos de respuesta a la alarma. El sistema hipotálamo hipofisario adrenal, conocido por su abreviatura HHA. El sistema adrenérgico, las catecolaminas, etc. ¿Cómo funciona esto? En principio, nuestro cuerpo se debe preparar para lo peor, escapar o pelear. Para ello, la amígdala cerebral, una parte de nuestro cerebro emocional, envía mensajes para que se active todo un sistema hormonal que va a provocar una activación general. Imagina por un momento que estás en la cama, muerto de sueño, con los ojos cerrados a punto de dormir, cuando de pronto oyes un ruido dentro de tu casa, cuando supuestamente todos ya están durmiendo. ¿Acaso no se te pasará el sueño de golpe y estarías atento o atenta a todo lo que pase? Pues eso es debido a la activación de todo ese sistema, y lo mismo sucede con tu niño, cada vez que le obligan a dormir solo en contra de su voluntad. Si tu hijo cada día se duerme a las 10 de la noche y tú empiezas por primera vez a aplicarle uno de estos métodos a las 9:30, no solo no se dormirá, sino que seguramente tampoco lo hará a las 10 de la noche, que era su hora acostumbrada de dormir. Esto se debe a que al dejarlo llorar para dormir, lo único que favorece al principio es que tu niño se despierte más. Todo ese flujo químico y hormonal inunda violentamente su cerebro, apuntando directamente a la amígdala, que queda colapsada. Los niños que lloran y no son atendidos pronto pueden llorar desesperadamente hasta que la amígdala se colapsa. Como la naturaleza es sabia y sabe que el cuerpo no resistiría mucho tiempo en una situación como esta, suele compensarlo con una secreción de sustancias de carácter opiáceo, como lo son las endorfinas, serotonina, etc., que provocan una bajada de todo ese sistema de alarma en tu niño. Si a la hora de dormir de tu hijo se la pasa llorando, con el consiguiente cansancio, y además recibe una inyección brutal de opiáceos, endorfinas, serotonina, lo normal es que caiga rendido y se duerma. Es decir, es el cansancio de tanto sufrir y autodrogarse que le llevan a hacer cortocircuito y desconectarse. Esa es la esencia de los métodos de adiestramiento para dormir. Pero no te engañes, no ha aprendido a dormir, solamente está autodrogando. Esta es la razón por la que este sistema funciona mejor con niños pequeños. Cuanto más pequeño es el niño, más se asusta. Con sucesivas experiencias como esta, el niño aprende que nadie va a hacerle caso, que sus necesidades no son merecedoras de atención, y por eso muchos de ellos dejan de protestar, lo cual además genera altas probabilidades de una baja autoestima. Por otra parte, se cree que el hecho de repetir oleadas de estas sustancias químicas en el cerebro es la causa de la reducción de la promoción normal de serotonina y la insensibilización de la amígdala. Las alteraciones de los niveles de serotonina se relacionan con las depresiones, ya que la serotonina es considerado como el neurotransmisor de la felicidad, y la amígdala es el centro del cerebro emocional por excelencia, y de esta forma puede quedar alterado, perdiendo oportunidades de desarrollar la confianza, la autoestima y la empatía. Además, un bajo nivel de serotonina es el indicador más importante de violencia en animales y humanos, y se ha relacionado con las tasas altas de homicidios, suicidios, piromanías, desórdenes antisociales, automutilaciones y otros desórdenes agresivos. Todo ello favorecerá que a la larga el niño se acueste sin decir nada y se duerma, pero ni por un momento pienses que ha aprendido a dormir, tan solo a doblegarse y a autodrogarse. Paralelamente a todo esto, y debido a ello, se incrementa el nivel de cortisol, que es la hormona del estrés por excelencia. ¿Qué pasa con un niño sometido durante unos días a la tortura de llorar para dormir? Cuando el cortisol está alto y la serotonina también, se produce el vómito involuntario. Si alguien les había dicho que los niños solo vomitaban porque querían llamar la atención, les engañaron. En estado de shock, con los niveles alterados de cortisol, se produce con facilidad el vómito. Ustedes lo habrán observado más de una vez en películas,
que ante una escena impactante el personaje vomita. En 1996, el profesor Rauch de la Universidad de Harvard sacó imágenes de las zonas que se activaban en sujetos traumatizados cuando revivían las escenas traumáticas al escuchar el relato de los peores momentos de su vivencia. Aparte de demostrar, como ya hemos explicado, que la zona que se colapsa es el sistema límbico en general, que son el conjunto de órganos cerebrales responsables de la parte emocional y la amígdala, también apareció una anestesia del área del lenguaje, sobre todo el lenguaje expresivo. Por lo tanto, si tienes a un bebé colapsando por las hormonas con afección de la amígdala, alterado, llorando y con parte del área del lenguaje alterada, ¿piensas que va a entender cuando le digas, tranquilo cariño, papá y mamá te están enseñando a dormir solo? Pues no. Todos los métodos de dejar llorar al niño para que aprenda a dormir solo se basan en provocar un shock emocional en el niño. Por eso funcionan mejor en niños más pequeños, ya que son más fáciles de asustar si se les deja solos. Bien, ahora veamos las probables secuelas y efectos negativos. Los traumas provocados por el desamparo pueden dañar severamente el hipocampo, matando neuronas, es decir, causando lesiones. Este daño es causado por la liberación de una cascada de cortisol, adrenalina y otras hormonas de estrés segregadas durante el episodio traumático, que además de dañar las células cerebrales, también dañan la memoria y ponen en marcha una desregulación duradera de la bioquímica cerebral. Esta desregulación provoca una serie de alteraciones. Las secuelas más importantes y que se pueden observar en los niños son ansiedad, depresión, indefensión aprendida, síndrome de estrés postraumático, trastornos del apego y alteraciones del comportamiento tales como hiperactividad. Ya hemos dicho que el niño puede ser sometido a un estado de activación de la alarma cuando se le aplican métodos de dejar de llorar, y que esto se puede hacer crónico y va pasando de un estado agudo al principio, que serían las crisis de ansiedad, a un estado de alarma continuado, que ya se convertiría en ansiedad generalizada o presentar depresión. ¿Qué es la indefensión aprendida? Cuando el niño asume que haga lo que haga, nunca logrará lo que quiere, se abandonará a su suerte y ya no luchará. Muestra un mecanismo de desfallecimiento cuya función adaptiva podría ser el ahorro de energía ante una situación en que nota que la lucha es inútil. Esta indefensión se puede generalizar a otros ámbitos de la vida del niño y posteriormente del adulto que será, dando lugar a sujetos extremadamente dóciles, con poca asertividad y baja autoestima. Hablemos de los trastornos del apego que se puede derivar de esto. Cuando un niño es cuidado desde el nacimiento por unos padres responsivos, es decir, que responden prontamente a la llamada del niño, se crea un apego seguro. Pero cuando estos padres no responden a las llamadas y requerimientos del niño, ese apego sufre modificaciones. Por un lado estaría el niño que se siente rechazado y rechaza. Es un niño exasperado y que exaspera más al adulto. Es un niño hostil, afectivamente frío y distante. Ese arte de amar poco les protege del sufrimiento de amar mucho. Por otro lado está el niño que se inhibe afectivamente, puesto que aprende que cuando menos reclame a su madre, menos rechazado será por esta. Estos bebés pueden reaccionar durmiendo más tiempo. Ocurre que esta reacción temperamental les protege doblemente. Primero, porque sufren menos en la carencia y no se agotan agitándose. Y segundo, porque estos bebés son interpretados por sus padres como fáciles y les permiten estar más tiempo a su lado. Conforme crecen, su ámbito emocional se caracteriza por una inhibición psicológica, es decir, no demuestran sus sentimientos, pero en otros ámbitos de su vida todo puede ir bien porque suelen ser dóciles, solícitos y perfeccionistas, aunque no den espacio a la intimidad o al contacto afectuoso. Ahora hablemos del síndrome de estrés postraumático.
Para que un niño se traumatice por un método de adiestramiento, tiene que darse con premisas básicas. Primero, que el niño lo haya experimentado de alguna otra forma, ya sea que lo haya sufrido, presenciado, oído, etc. Y segundo, que haya respondido con temor, desesperanza o un horror intenso. Esta reflexión es importante porque hay personas que pueden suponer que solo el niño al que se le practicase este método puede traumatizarse, pero si en la casa hay hermanos o se hace en presencia de otro niño, estos también pueden quedar alterados. Asimismo, solo se traumatizan si responden con ese temor intenso que mencionamos. Entre los síntomas que se pueden observar en niños traumatizados están sistemas de incremento de la actividad, lo cual puede conllevar a dificultades para conciliar y mantener el sueño. Fíjese, qué ironía. Irritabilidad o ataques de ira, dificultades para concentrarse, hipervigilancia, respuestas exageradas de sobresalto, evitación persistente de estímulos asociados al trauma manifestados en los niños por evitar actividades y lugares relacionados con el hecho. Algunos empiezan a odiar su cama o habitación, incapacidad para recordar un aspecto importante de lo que pasó, reducción acusada del interés o de la participación en actividades significativas. Muchas madres lo interpretan como que el niño se ha vuelto más tranquilo desde que le enseñaron a dormir. El acontecimiento se reexperimenta a través de una o más de estas formas. Sueños de carácter recurrente. Por ello, estos niños tienen más posibilidades de tener pesadillas después de aplicar estos métodos. Recuerdos sobre el acontecimiento que producen malestar. En los niños hay un aumento de juegos repetitivos en donde expresan alguna parte del trauma. En este sentido, es frecuente ver a una niña de 2 o 3 años enseñando a dormir a su muñeca e ignorándola. La posibilidad de trauma en un individuo es mayor cuando es otro individuo el que se lo provoca. En los niños, además, tiene otra cruda realidad, pues son las mismas figuras que se suponen que deben consolarles, las que le están provocando el llanto. ¿Cómo entender eso? Parte de la dificultad para discernir hasta qué punto un niño queda alterado por esos métodos es que muchas de las conductas que adquieren los niños son valoradas por los padres como mejoras de conducta, pues los niños con depresión se vuelven más dormilones, molestan menos, etc., y otras no se manifiestan hasta la edad adulta. ¿Esto es irreparable? Afortunadamente no. Hay más factores que influyen en estos casos, como la edad del niño, las experiencias previas de trauma, la dinámica familiar, etc., que pueden hacer que estas alteraciones sean pasajeras o pasen casi desapercibidas. En caso de no ser así, la psicoterapia es muy útil. Bien, con esto terminamos el video de hoy. Espero que haya quedado bien claro que obligar al bebé o a un niño pequeño a dormir solo, además de afectar a sus conductas, también afecta a su cerebro. Si deseas que creemos un video con estrategias neurosaludables para lograr que tu niño duerma más y mejor, por favor escríbelo en los comentarios, ya que si vemos que hay mucha demanda, inmediatamente nos pondremos a trabajar en ello. Con esto terminamos el video de hoy. Les hago recordar que este video fue creado por nuestro director Guillermo Ciesa, quien les manda un cordial saludo. Les agradece que semana a semana nos acompañen y les hace recordar que para corregir no es necesario agredir y que si corriges y educas con amor, tus niños aprenderán muchísimo mejor. Se despiden Guillermo Ciesa y Jimena Dávila. Hasta la próxima.